Hola, queridos oyentes. Hoy tengo para ustedes una historia que demuestra que cuando el viejo cimiento se derrumba, siempre tenemos la oportunidad de construir algo más sólido. Empezamos. El anillo de boda se le había quedado grande a Olivia. Últimamente se le resbalaba del dedo con frecuencia, enganchándose en el borde de la toalla de cocina o enredándose en su cabello cuando, por enésima vez al día, se recolocaba el apretado moño en la nuca. Olivia lo atrapaba al borde de caerse, lo devolvía a su lugar mecánicamente y cada vez se sorprendía con un pensamiento extraño. Su dedo no había adelgazado. Simplemente la conexión que sostenía ese metal se había vuelto peligrosamente frágil. Sacudía la cabeza, ahuyentando la sensación, y se inclinaba hacia la cocina. El horno le devolvió al rostro una bocanada de vapor caliente cuando abrió la puerta. El pato con manzanas, untado con especias y miel, casi estaba listo. El aroma denso y reconfortante de una comida festiva invadía la pequeña cocina, desplazando el olor a jarabe para la tos que había permanecido allí los últimos 3 días. Olivia roció el ave con la grasa derretida, cerró la puerta y se secó las manos lentamente en el delantal. 6 meses. 6 meses y 4 días llevaba Rodrigo fuera de casa. Un contrato en el extranjero. Una obra compleja que debía ser el trampolín hacia una nueva vida para su familia. Por ese viaje habían ahorrado literalmente en todo. Olivia recordaba cómo el invierno pasado había llevado a reparar sus viejas botas porque el dinero libre se había destinado a comprar un buen traje de negocios para Rodrigo. Allí, en Europa, te reciben por la ropa, Olivia. Debo parecer importante, le había dicho él. Ella se había quedado sola con 2 hijos, con una modesta ayuda y aquellos escasos envíos que su marido hacía con la nota «para lo esencial. El resto lo ahorramos en nuestra cuenta». Olivia no era una simple ama de casa. Era una contadora jefe con experiencia, una auditora meticulosa. Estaba acostumbrada a ver estructura donde otros veían caos, pero en su propia vida se había permitido cegarse por el amor. Noches sin dormir cuando la pequeña Sofía tenía fiebre. Los resfriados de Mateo, la lavadora rota que Olivia reparó ella misma con un tutorial de internet para no gastar en un técnico. Todo eso debía terminar hoy. «Mamá, ¿papá llega pronto?» Mateo, de 7 años, asomó la cabeza en la cocina. En sus manos sostenía con cuidado una hoja de papel. «Pronto, hijo. El avión aterrizó hace 1 hora. Ya viene de camino». Olivia le acarició el cabello con cariño. «¿Qué tienes ahí? ¿Terminaste el dibujo?» Mateo mostró con orgullo el papel. En él aparecía un avión algo torcido, pero muy detallado, del cual bajaba por una escalerilla un hombre alto con una maleta. Abajo lo esperaban 3 figuras más pequeñas. «Somos nosotros», explicó el niño. «Yo, tú y Sofía. Y papá nos ha traído un perro. Lo prometió, ¿verdad?» A Olivia le temblaron los labios. Recordaba esa promesa, hecha por Rodrigo en medio de los preparativos para que su hijo dejara de llorar. «Lo recuerdo, cariño. Ve a ver cómo está Sofía. Creo que ya no tiene fiebre, pero que se quede en la alfombra. Papá viene cansado del viaje. Debemos recibirlo con calma». Olivia miró el reloj. Era hora de poner la mesa. Se ajustó un mechón de cabello suelto y se observó críticamente en el reflejo de la ventana oscura de la cocina. Un sencillo cardigan gris, vaqueros limpios, el cabello recogido en un moño apretado. No había habido tiempo ni dinero para ir a la peluquería o hacerse las uñas. Su rostro parecía demacrado, la piel pálida por las noches en vela. De repente recordó que había olvidado comprar el zumo de melocotón. Rodrigo solo bebía ese. «Mateo», Olivia se puso la chaqueta y se calzó las zapatillas. «Voy 5 minutos a la tienda de la esquina. Cierra la puerta con llave. No abras a nadie». La calle la recibió con un viento cortante. En la tienda compró rápidamente 2 briques del zumo caro, fruta fresca y una baguette. La compra resultó pesada. De vuelta a la bolsa de plástico se le antojó más pesada aún. Las finas asas le cortaban los dedos sin piedad. En el portal, Olivia pulsó el botón del ascensor, pero solo hizo un clic sordo. Estaba averiado de nuevo. Suspiró y empezó a subir las escaleras. En el 3er piso, el débil plástico no aguantó más. El asa se rompió traicioneramente, la carga se inclinó y la botella de agua mineral estuvo a punto de caer por los escalones de hormigón.
Olivia intentó reequilibrar las bolsas, pero el fondo se rasgaba aún más. «Permítame, yo la ayudo», se oyó desde arriba una voz tranquila y profunda. Bajaba las escaleras Alejandro, el vecino del 5º piso, ingeniero de construcción y viudo. Siempre saludaba con cortesía, pero sin demasiadas palabras. De su mano iba Clara, la hija de 7 años, compañera de clase de Mateo. Alejandro, sin decir más, se acercó y le quitó la bolsa que se rompía. Sus manos grandes y fuertes soportaron fácilmente el peso. «¿Vuelve su marido?», preguntó Alejandro mientras subía con ella hasta el 4º piso. «Ayer vi que limpiaban los cristales. Felicidades, ya era hora». «Sí, hoy, 6 meses sin vernos». Olivia intentó sonreír, pero la sonrisa le salió nerviosa. Alejandro la miró con atención. «Está muy pálida y delgada, Olivia. Cuídese». Hizo una pausa. «Si en casa se estropea algo, una tubería o la cerradura, llámeme, no es molestia. Que tenga una buena velada». Olivia asintió, recogió las bolsas y entró en su piso. Quedaban minutos para que llegara Rodrigo. Dejó la compra, se quitó la chaqueta y fue al salón. Se asomó a la ventana. En la calle se encendieron las farolas amarillas. Un taxi entró lentamente en el patio y se detuvo justo delante de su portal. A Olivia se le encogió el corazón de impaciencia. Apoyó la frente contra el cristal. La puerta trasera se abrió y Rodrigo salió al asfalto. Llevaba una chaqueta de cuero, parecía más delgado y seguro de sí mismo. Olivia iba a apartarse de la ventana para recibirle, pero de repente se quedó paralizada. Su cuerpo se volvió pesado y ajeno. Rodrigo no se apresuró a cerrar la puerta. Se inclinó de nuevo hacia el interior del taxi. Su rostro se transformó por completo. Los labios se estiraron en una sonrisa amplia y sincera. Miraba a alguien dentro del coche con una ternura tan descarnada que a Olivia le faltó el aire. Del interior asomó una mano femenina y elegante. Se posó sobre la nuca de Rodrigo. Él llevó esos dedos a sus labios y luego los presionó contra la palma de la mujer en un largo beso. Dijo algo en voz baja hacia el interior. Rió solo con los ojos y lentamente, a regañadientes, se apartó. La puerta se cerró. El taxi arrancó. En ese instante Rodrigo se giró hacia el portal. Olivia lo veía desde arriba. La sonrisa feliz desapareció de su rostro al instante, como si la hubieran borrado con un trapo áspero. Sus hombros se hundieron, las comisuras de los labios cayeron, las cejas se juntaron en un gesto de mártir. Su andar se volvió pesado. Se acercaba al portero automático un hombre profundamente agotado, infinitamente cansado. Un actor perfecto que entraba en su papel. Los dedos de Olivia se aferraron al alféizar con tanta fuerza que las articulaciones le dolían. Dio un paso atrás, insegura. En sus oídos retumbaba un zumbido sordo. 2 segundos antes, un hombre enamorado. Ahora, un proveedor que sufre, que vuelve a una cueva odiosa. El portero automático hizo clic de forma seca y fuerte. El sonido resonó en el silencio del piso, inquietante y amenazador. Tenía exactamente 1 minuto. Olivia cerró los ojos, inspiró y expiró. Era una auditora experimentada. Estaba acostumbrada a trabajar con números. Sabía mantener la compostura cuando los informes estaban en llamas. El pánico no ayudaría. Se pasó las palmas por las mejillas, alisó las arrugas de su cardigan y salió al pasillo, donde los niños ya saltaban de impaciencia. La llave giró pesadamente en la cerradura. La puerta se abrió. Para Rodrigo ya no había salida. ¡Papá! Mateo se lanzó hacia adelante. Sofía, chillando, se colgó de su pierna. Rodrigo suspiró hondo. Dejó la maleta grande y se agachó. «Más despacio, bandidos, que vais a destrozar a vuestro padre», dijo con voz de mártir. «Sofía, cuidado, que a papá se le cae la espalda». Olivia estaba a 2 pasos. Rodrigo se enderezó. Su mirada recorrió su sencillo cardigan, su cabello recogido en un moño. En sus ojos, por una fracción de segundo, brilló un destello de irritación que ocultó tras la máscara del cansancio. Dio un paso hacia ella y le dio una simple palmada en el hombro. 2 golpecitos rápidos y condescendientes, como a un viejo compañero, como a una vecina útil.
Estoy hecho polvo, Olivia. ¡Qué viaje! Escalas, conexiones salvajes. Creí que me moriría en el avión con la presión, y aquí el ascensor vuelve a no funcionar. Hablaba y se quejaba mientras colgaba la chaqueta. En ese momento, Olivia se quedó helada. Un olor la envolvió. No era su perfume habitual. Olía intensamente a un perfume femenino ajeno. Un aroma dulce de vainilla y caramelo quemado. El olor de la mujer del taxi amarillo. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Rodrigo comió el pato sin entusiasmo, revisando constantemente el teléfono que había dejado boca abajo. «La carne está seca», dijo. Allí en el restaurante del hotel, el chef era francés. Eso sí que era pato. Se deshacía en la boca. Esto, en fin, se puede comer. Mateo le tendió tímidamente el dibujo. «Papá, mira, he dibujado cómo llegas». Rodrigo apenas miró el papel. La pantalla de su teléfono parpadeó brevemente. «Bien, Mateo, luego lo veré con atención. Bueno, me duele la cabeza». Después de cenar, Rodrigo cogió una bolsa pequeña y sacó una cajita. «Toma». La deslizó hacia Olivia. «Es para ti, prometí traerte algo». Olivia cogió el regalo. Era una crema antiarrugas de supermercado. En la parte delantera, una pegatina amarilla brillante anunciaba «Oferta, 50% de descuento». En el duty free había rebajas antes del vuelo, explicó Rodrigo sin inmutarse. «Deberías empezar a cuidarte la cara, Olivia. Tienes ojeras, la piel gris, da pena verte. Te has descuidado estos 6 meses. Quiero tener a mi lado una mujer arreglada, no una criada agobiada por las tareas. Empieza a ponértela cada día. Lleva extracto de caracol, algo así». Olivia miró la etiqueta amarilla. Extracto de caracol, 50% de descuento. Dentro de ella se formó un vacío extraño y resonante. Extracto de caracol, pensó. Sí, Rodrigo, muy simbólico. El caracol avanza lento, es fácil aplastarlo, pero siempre lleva su casa a cuestas. Tú, en cambio, pronto te irás a la estación con tus descuentos. No montó un escándalo. Necesitaba tiempo. Simplemente dejó la caja a un lado y dijo con voz neutra: «Gracias, un regalo muy práctico. Ve a ducharte, Rodrigo, el agua ya está caliente». Rodrigo resopló satisfecho. Se fue al baño. El agua empezó a correr. Olivia se quedó sola en la cocina. Recogió los platos mecánicamente. Tenía que colgar la chaqueta de cuero de Rodrigo en una percha ancha. Al coger la prenda, sintió que algo crujía en el bolsillo del pecho. Lo sacó. Un largo ticket de una conocida joyería extranjera. La fecha, el día anterior. La hora, 18:40. Olivia recorrió las líneas con la mirada. Collar, corazón del océano, diamantes, oro blanco. La cantidad en una moneda extraña era enorme. La convirtió mentalmente a su moneda. Esa suma equivalía al presupuesto de su familia para medio año. Eran los mismos fondos por los que ella no se había comprado botas de invierno. El dinero que Rodrigo supuestamente ahorraba en la cuenta común. Junto al ticket cayó al suelo una tarjeta de visita negra de una boutique de lujo. En el reverso, con letra rápida y firme, una nota. «Para mi única reina, Olivia, te espero en la habitación 402». La letra de Rodrigo, firme, segura. El ruido del agua continuaba. Olivia estaba en el pasillo oscuro, apretando el ticket de los diamantes para otra mujer. No había lágrimas, solo una sensación aterradoramente nítida de cómo, dentro de ella, se derrumbaba lentamente todo el cimiento de su vida. Dobló con cuidado el papel y la tarjeta negra, exactamente por los pliegues viejos. Los devolvió al bolsillo de la chaqueta de Rodrigo, colgó la prenda y apagó la luz. La primera regla de un buen auditor: nunca mostrar el déficit hasta que hayas reunido todas las pruebas y preparado el acta de inspección. El juego había comenzado. La mañana no empezó con el ajetreo habitual de la casa, sino con un silencio espeso y viscoso. Olivia se despertó muy temprano, mirando el techo gris del amanecer. A su lado dormía Rodrigo. Estaba de espaldas, vuelto hacia la pared. En el dormitorio aún flotaba ese aroma apenas perceptible, pero nítido y penetrante, del perfume dulce ajeno. El olor a vainilla y caramelo quemado se había impregnado en su bolsa de viaje, tirada junto al armario, y en su ropa.
Olivia, con cuidado de no crujir el colchón, apartó la manta. Se levantó en silencio, se puso la bata y fue a la cocina. Necesitaba mantener las manos ocupadas. Sobre las 8 de la mañana, Rodrigo entró en la cocina. Ya estaba con una camisa azul clara y pantalones oscuros, recién afeitado y fresco. Olía a loción cara. Ni rastro del cansancio de la noche anterior. Se sentó a la mesa y se sumergió en la pantalla de su teléfono. Olivia le puso en silencio una taza de café solo y fuerte. Él no apartó la vista de la pantalla. Rodrigo. Su voz sonó plana y baja. Ayer estaba en la ventana y te vi bajar del taxi. Los dedos de Rodrigo se detuvieron al instante. Levantó la cabeza lentamente. Su mirada era fría. ¿Y qué? ¿Ahora controlas en qué coche voy? Vi con quién te despedías en el taxi. Y vi cómo exactamente te despedías. Durante unos segundos, en la cocina reinó un silencio absoluto. Olivia esperaba cualquier cosa, pero Rodrigo no desvió la mirada. Dejó el teléfono con calma y sonrió. Corto, malvado. Olivia, ¿te oyes a ti misma? Bebió un sorbo de café y apartó el platillo con irritación. ¿Con quién iba a despedirme? En el taxi estaba el conductor, un hombre mayor con bigote. ¿Quieres decir que vi cómo enviabas besos a un taxista bigotudo? En el asiento trasero había una mujer, dijo Olivia con firmeza, y le besaste la mano. Sonreías como no me sonríes a mí desde hace mucho tiempo. Rodrigo suspiró con pesadez. Se frotó el puente de la nariz mostrando un cansancio extremo. ¿Sabes cuál es tu principal problema, Olivia? Llevas 6 años encerrada entre 4 paredes. Tu mundo se ha reducido al tamaño de esta cocina. Tu cerebro se está atrofiando con pañales y cacerolas. Te falta drama. Así que te inventas series baratas de la nada. 4º piso. En la calle, oscuridad. Y viste a una mujer en un coche con los cristales tintados. Rodrigo, vi lo que vi. No estoy loca. Te comportas exactamente como una histérica. De repente alzó la voz, inclinándose hacia ella. Yo trabajo como un condenado, sin días libres. Vengo a casa una vez cada 6 meses y quiero tranquilidad. Y mi mujer me interroga por sus alucinaciones. Necesitas tratamiento, Olivia. Tienes una paranoia real por el ocio. Ve a un psicólogo, yo pago, pero no pienso aguantar este drama. Se levantó de un tirón, se ajustó la camisa y le lanzó una mirada de desprecio y lástima. Me voy a la oficina, llegaré tarde, y espero que para esta noche hayas recuperado la compostura y recuerdes cómo debe comportarse una esposa normal. En el pasillo la puerta se cerró de golpe. Olivia se quedó sentada a la mesa. Ocio, degradación, histérica. Esas palabras pesaban sobre ella. Su memoria profesional la llevó 5 años atrás, a aquel invierno terrible en que Rodrigo intentaba entrar en esa empresa. No tenían dinero. Mateo estaba enfermo y Olivia, dejando al niño con una vecina, tomó trabajo extra desde casa. Pasaba las noches cuadrando balances para una empresa. Recordó aquella tarde de enero. A Rodrigo le ofrecieron una pasantía en Dubái, pero había que pagarla. La cantidad era inalcanzable. Los bancos le negaban el crédito. Rodrigo estaba a punto de rendirse. Se sentaba a quejarse de la injusticia, pero Olivia no se quejó. A la mañana siguiente fue al mercado de coches y vendió su viejo pero fiable automóvil, heredado de su padre. Era su único orgullo, su independencia personal. Lo vendió por debajo del precio para tener el dinero en efectivo. Esa noche puso un sobre abultado delante de Rodrigo. No le pidió promesas, solo dijo, vete. Lo superaremos. Todo ese invierno, Olivia viajó en autobuses fríos para hacer papeleo, sintiendo cómo el frío le subía por las piernas a través de la fina suela de sus viejos zapatos. Y Rodrigo le enviaba fotos brillantes con rascacielos y palmeras. Prometía, Olivia, te compraré un coche nuevo de concesionario. La vida cambió, él triunfó, y ella se había convertido a sus ojos en una criada agotada con paranoia. Y los cimientos de su bienestar descansaban sobre el coche de su padre, vendido. Un timbre brusco la sacó de sus recuerdos. 2 toques breves e insistentes. Así llamaba solo Teresa, su suegra. Estaba en el umbral, como siempre impecable. Pelo perfectamente peinado, un caro abrigo de lana. En la mano una bolsa de una pastelería de prestigio. Buenos días, Olivia. Teresa cruzó el umbral,
recorriendo el recibidor con la mirada. ¿Duermen los niños? He traído 1000 hojas. Rodrigo las adora desde niño. ¿Y él dónde está? Buenos días, Teresa. Rodrigo ya se ha ido a la oficina. Las cejas de la suegra se alzaron una fracción, pero se recuperó rápido. Un sábado por la mañana. Bueno, ¿qué se le va a hacer con un puesto tan importante? El hombre trabaja, mantiene a su familia. Vamos a la cocina, pon la tetera. En la cocina, Teresa se instaló con autoridad en la mesa. Su mirada cayó sobre la cajita de la crema. La pegatina amarilla del 50% de descuento saltaba a la vista. Cogió la caja con sus dedos largos. «Mira, Rodrigo te ha traído un regalo». Su voz sonaba suave, pero en esa suavidad se escondía un acero frío. «Bien, hijo, se preocupa por ti». «Es una crema normal de supermercado, Teresa», respondió Olivia sin inmutarse. «Olivia, ¿a qué viene ese tono ofendido?» Teresa dejó la caja con cuidado. Lo importante es que ha notado el problema. Perdona que sea tan directa, pero tienes un aspecto muy apagado últimamente. El pelo recogido, la mirada cansada. El rostro de la esposa es el escaparate del marido. Olivia le puso una taza de té en silencio. Teresa continuó removiendo el azúcar con la cucharilla. Un hombre tan exitoso como mi Rodrigo está siempre rodeado de gente. Debe sentirse orgulloso de su mujer. Y tú te has perdido en la rutina. El hombre ama con los ojos. Si la esposa le recibe en casa con una bata desgastada y cara de vinagre, no te extrañe que luego se quede hasta tarde en el trabajo. Tienes que inspirarlo. Y tú, descontenta con el regalo. Te has vuelto dura, Olivia, en todos los sentidos. Olivia, de pie junto a la cocina, callaba. Cada palabra de su suegra era un golpe calculado. La culpa de todo, de su frialdad, incluso de las posibles infidelidades, se trasladaba ahora hábilmente a sus hombros. En el pasillo, la cerradura hizo clic. Rodrigo apareció en el umbral de la cocina, sombrío y disgustado. «He olvidado la carpeta azul con los borradores», refunfuñó. Se detuvo frente al espejo del recibidor, abrochándose la chaqueta. En ese momento la puerta de la entrada se abrió más. En el umbral estaba la señora Luisa, su vecina, una mujer robusta con su delantal de flores que siempre olía a masa y a hogar. En la mano traía una taza vacía. «Olivia, sálvame, se me acabó la sal», empezó con voz sonora, y de repente se quedó callada al ver a Rodrigo. Rodrigo estaba frente al espejo, acariciándose la barba perfectamente recortada. La señora Luisa entrecerró los ojos. Su mirada sabia y experimentada evaluó la escena al instante. Fuerte olor a perfume, zapatos lustrados, movimientos nerviosos de un hombre que necesita verse bien un sábado por la mañana, dejando a su mujer en casa. «¡Ay, Rodrigo, has vuelto!», exclamó la vecina. «¿Y por qué te acicalas tanto la barba? Pareces un gato gordo delante de un cuenco de nata. No te esfuerces tanto, Rodrigo. A tu Olivia ya se la comió el hambre el año pasado, cuando la dejaste sola con los niños con fiebre y te fuiste a tu fiesta de empresa». Rodrigo se quedó helado. Su rostro se tiñó de manchas rojas de ira. «Buenos días, señora Luisa. Tengo prisa por llegar al trabajo», espetó. Cogió la carpeta y desapareció escaleras abajo. Olivia apenas pudo contener una leve sonrisa. Teresa, en cambio, enderezó la espalda con indignación. «Señora Luisa, se está pasando. Es indignante y grosero. Déjese de groserías, Teresa». La vecina entró tranquilamente en la cocina y le tendió la taza a Olivia. «La cortesía es para quienes tienen algo que ocultar. Nosotras somos gente simple. Lo que vemos, lo decimos. Las narices, Olivia, con sal». La señora Luisa le guiñó un ojo y se fue. Teresa frunció los labios con desaprobación, sacudiendo una mota de polvo de su abrigo. «¡Qué mujer tan horrible! Una paleta». Bebió un sorbo de té y miró a Olivia. En sus ojos apareció una expresión de condescendiente lástima. «Rodrigo está nervioso por los informes», dijo pensativamente. «Ayer vino a verme nada más llegar del aeropuerto. Me trajo buenos regalos, un tensiómetro japonés, vitaminas. Es un hijo muy cariñoso». Teresa calló un instante ajustándose el pañuelo al cuello, y entonces pronunció las palabras que dividirían la vida de Olivia en un antes y un después. «¿Sabes, Olivia?». Su voz se volvió baja.
Vi por casualidad una cosa en su bolsa abierta, una cajita pequeña, de terciopelo azul. Una pieza maravillosa, auténtico trabajo de orfebrería. Las piedras brillan incluso en la penumbra. Olivia dejó de respirar. Su pecho se oprimió como un aro de acero. Rodrigo es un hombre generoso, continuó Teresa con fluidez, sin notar el rostro petrificado de su nuera. Siempre supo apreciar la verdadera belleza. No quise preguntarle nada, pero espero de verdad que esa belleza vaya a parar a la mujer que realmente la merece. A la que sepa inspirarlo a triunfar, no a esperarlo aburrida en la cocina con un plato de sopa insípida. Teresa terminó su té con elegancia y se levantó. Bueno, me he entretenido. No entraré a la habitación de los niños para no despertarlos. Tráelos mañana a comer si Rodrigo vuelve a estar ocupado. Teresa se fue. La puerta se cerró suavemente, dejando a Olivia completamente sola en el silencio denso del piso. Fue lentamente al fregadero y abrió el grifo. El agua fría golpeó con fuerza el fondo metálico. Olivia puso sus manos temblorosas bajo el chorro. El agua helada le quemaba la piel, pero ella no sentía el frío. El rompecabezas en su cabeza encajaba. Rodrigo no solo la engañaba, le compraba diamantes a su amante con el dinero ahorrado para la salud de los niños. Y había mentido descaradamente por la mañana, tratando de convencerla de su propia locura. Pero lo peor era que Teresa lo sabía todo. La madre de Rodrigo había visto ese collar. Sabía perfectamente que estaba destinado a la otra mujer, y lo aprobaba por completo. Insinuaba que esa mujer joven merecía los diamantes, mientras que la madre de sus nietos no era más que el personal de servicio. La traición era total. Toda esa familia la había utilizado durante años como una función indispensable. Olivia se secó las manos. Dentro de ella ya no había miedo pegajoso. En su lugar, una claridad mental helada y absoluta. Bien, Teresa, pensó Olivia, mirando la taza vacía de su suegra. Espera que el collar vaya a quien lo merece. Tiene razón, la justicia debe prevalecer. Y haré todo lo posible para que cada uno de ustedes reciba exactamente lo que merece, hasta el último céntimo. El ruido del enorme centro comercial se fundía en un zumbido continuo y opresivo. La luz brillante de múltiples lámparas se reflejaba en el suelo de baldosa impecable, deslumbraba y hacía que la gente acelerara el paso. Olivia estaba tras una ancha columna decorativa en el segundo piso, abrigada en su ligero abrigo, aunque dentro hacía calor. Habían pasado exactamente 2 semanas desde aquella noche en que encontró el ticket de los diamantes en la chaqueta de su marido. 14 días interminables. Todo ese tiempo, Olivia había construido metódicamente un muro invisible a su alrededor. Se había forzado a interpretar el papel de la esposa ideal, un poco cansada y completamente confiada. Cada mañana se levantaba antes que Rodrigo, le preparaba café, planchaba sus camisas y cada vez que tocaba la tela con la plancha caliente, sentía ese aroma empalagosamente dulce de los perfumes ajenos. Escuchaba en silencio sus quejas nocturnas sobre el trabajo pesado. Esa mañana, mientras terminaba su café deprisa, él anunció que tenía una reunión importante con socios. Dijo que las negociaciones serían informales y que volvería tarde. Olivia solo le arregló el cuello de su abrigo de cachemira y le deseó suerte con voz neutra. En cuanto la puerta se cerró, se vistió rápido. Fue a casa de la señora Luisa, le pidió que cuidara a Mateo y Sofía un par de horas y salió tras él. Olivia nunca había sido espía, pero una mujer cuyo territorio es pisoteado descubre de repente un instinto animal. Sabía que Rodrigo adoraba ese nuevo centro comercial en el corazón de la ciudad, y su intuición no le falló. Llevaba más de 20 minutos observándolos desde el segundo piso. Rodrigo no caminaba solo, iba relajado, seguro, con la mano firmemente posada en la cintura de una mujer alta y morena. Era ella, Alicia. Olivia observaba atentamente a su joven rival. La chica no aparentaba más de 23 años. Llevaba un vestido corto color mostaza, botas altas de gamuza con tacón de aguja y una chaqueta de cuero corta, descuidadamente echada sobre los hombros. Su pelo negro caía en ondas de salón sobre la espalda. Lo que más llamaba la atención era su rostro. Piel perfecta, pestañas postizas y esos labios, increíblemente carnosos, pintados con un rojo mate.
Alicia los fruncía constantemente como un pato, retocándose el maquillaje. Mirando esa belleza artificial, Olivia sintió no una ardiente envidia, sino una extraña alegría casi histérica. La tensión nerviosa necesitaba salir, y se manifestó en una breve risa sin alegría. En la cabeza de Olivia pasó un pensamiento burlón. Labios tan hinchados que si los pinchas con una aguja, saldrá volando con silbido de cohete. ¿Cómo come sopa? Con un colador, la mitad se le derramaría de vuelta al plato. Sonrió con ironía ante sus propios pensamientos, y de repente le resultó físicamente más fácil respirar. Alicia dejó de parecerle una mujer fatal todopoderosa. Se había convertido en una simple chica estúpida y codiciosa con cara artificial que vendía su juventud por dinero ajeno. Rodrigo y Alicia se detuvieron en la entrada de una joyería. Olivia esperó a que entraran y luego bajó lentamente por la escalera mecánica. Se detuvo ante el escaparate de al lado con zapatos italianos caros, fingiendo interés. De reojo, no perdía de vista a su marido. Dentro de la elegante joyería reinaba el silencio. Rodrigo se dejó caer en un sillón de cuero con una pierna cruzada con despreocupación. Alicia estaba frente a un espejo alto. La dependienta, con guantes blancos, sacó del almacén una cajita azul oscuro, la misma. Abrió el estuche. Bajo las luces halógenas brilló un resplandor cegador. El collar, corazón del océano. Una lluvia de diamantes engarzando una gran piedra azul. Olivia miraba a través del cristal. Los números se alineaban automáticamente en su mente. No veía piedras, veía grandes sumas de dinero ajeno convertidas en un trozo de metal. El dinero de sus hijos, el dinero robado de su futuro. Aquella piedra azul era el coste de un buen logopeda para Sofía, zapatos nuevos para Mateo, la matrícula de actividades para años. Alicia, al ver el collar, soltó un chillido de alegría. Aplaudió, saltando ligeramente sobre sus tacones. Rodrigo la miró con condescendencia. Se levantó, cogió el collar del estuche de terciopelo y se acercó a Alicia por detrás. Olivia, conteniendo la respiración, vio cómo su marido apartaba con cuidado el pelo negro de la amante, cómo sus dedos, los mismos que esa mañana apartaban con irritación el plato del desayuno, se posaban con ternura en su cuello. Abrochó el broche. Alicia se giró lentamente hacia el espejo, admirándose. Luego se volvió y besó a Rodrigo con avidez en los labios. Él respondió, estrechándola por la cintura. Estaban justo al lado de la salida de la tienda. Las puertas estaban abiertas de par en par. Olivia estaba a solo 5 metros. Alicia, separándose por fin de los labios de Rodrigo, dijo en voz alta: «Rodrigo, ¿seguro que tu vieja no sospecha nada? No vaya a mirar los movimientos bancarios y montarte un escándalo. No necesito esos nervios». Rodrigo sonrió. En esa sonrisa había tanta soberbia que a Olivia le dio asco. Se inclinó al oído de la amante, pero su voz se oyó con claridad. «Tranquila, princesa, ella no se entera. Es demasiado tonta para eso. Se pasa el día en casa con los niños mocosos, cociendo sus potajes y creyéndose cada palabra mía. Soy su Dios. Ni se le pasará por la cabeza revisar mis cuentas. Llévalo, te lo mereces. Es demasiado tonta». Esas palabras golpearon a Olivia en lo más hondo. No solo la engañaba, la despreciaba profundamente. La consideraba una función cómoda, una criada gratuita. La respiración de Olivia se entrecortó. Sus dedos se aferraron con fuerza a la correa del bolso. En ese momento, le dio una rabia loca por salir de su escondite y escupirle a esa cara mentirosa. Pero se quedó quieta. Recordó las palabras de Marina. «Olivia, escúchame, nada de histerias. Si le demuestras que sabes la verdad, tendrá tiempo de cambiar los papeles y hacerte pasar por loca. Golpearemos solo cuando no lo espere. Reúne pruebas y calla». Olivia se obligó a hacer una larga exhalación. Se dio la vuelta y caminó con paso firme hacia la salida, sin mirar atrás. Paso a paso, aspirando el aire fresco, recuperaba la compostura. El juego debía continuar. Esa noche el pequeño piso la recibió con calidez y confort. Mateo y Sofía veían dibujos animados en la habitación de los niños.
En la cocina, en una cazuela de hierro, se cocía lentamente carne con ciruelas, uno de los platos favoritos de Rodrigo. Olivia había estado frente a los fogones más de 2 horas, cortando verduras y friendo la carne hasta dorarla. El aroma era increíble, casero. Sobre las 8 de la noche, la cerradura del recibidor hizo clic. Rodrigo volvía de las importantes negociaciones. Entró en el piso, se quitó la bufanda y suspiró con dramatismo. «Hola», dijo con voz apagada. «Estoy agotado. Los socios eran muy tercos. 3 horas seguidas demostrando lo obvio. Estoy molido, no puedo ni hablar». Se dirigió directamente al baño. «Olivia, voy a ducharme. En 20 minutos estoy listo para cenar. Sírveme bien. Desde anoche no he probado bocado». La puerta del baño se cerró. El agua empezó a correr. Olivia volvió a la cocina y se detuvo junto a la ventana. Fuera lloviznaba. En el piso había luz, calor, olor a comida. Un cuadro perfectamente falso. De repente un timbre agudo rompió el silencio. Olivia se sobresaltó. Sonaba su propio móvil, olvidado sobre la mesa de la cocina. Miró la pantalla. Número desconocido. Deslizó el dedo. «¿Diga?» Su voz sonó calmada. Al otro lado varios segundos de silencio. Solo una respiración entrecortada y música rítmica de fondo. Luego una voz femenina, aguda, con notas de superioridad. La voz de Alicia. «Hola, ¿eres Olivia?» Ni siquiera se molestó en saludar. «Escúchame bien. Sé que Rodrigo ha vuelto a tu barrio cutre». Olivia escuchaba en silencio esa voz hueca. Dentro de ella una ira helada se elevaba lentamente. Ya no sentía miedo, solo asco. «¿Por qué te callas?» Alicia chasqueó la lengua con irritación. «Llamo para decirte algo simple. Deja de aferrarte a un hombre que no te quiere». «Hazle la maleta hoy mismo. Eres mueble viejo. Ya has cumplido tu función. Rodrigo vive de verdad conmigo. Gasta su dinero en mí. Me quiere. A ti solo viene por culpa hacia tus hijos». Olivia seguía callada. Miraba la cazuela con la carne. El vapor caliente se elevaba en espirales sobre la tapa. «Conmigo respira a pleno pulmón, ¿entiendes?» La voz de Alicia se endureció. «Conmigo respira, y contigo se asfixia de aburrimiento y olor a sopa agria. Lo hundes. Déjalo ir. No te humilles. Si no pides el divorcio, conseguiré que te eche a la calle con tus hijos y sin un duro. ¿Me has entendido?» Olivia inspiró hondo. El aire en la cocina le pareció denso y pesado. «¿Ha terminado su monólogo?», preguntó con voz perfectamente neutra. Alicia se quedó callada, sorprendida por esa reacción fría en lugar de lágrimas y maldiciones. «¿Qué? ¿Es que no entiendes?» Olivia no escuchó más. Colgó, abrió el menú de ajustes y bloqueó el número para siempre. El ruido del agua cesó. Rodrigo saldría pronto. Esperaría su cena caliente. Se sentaría en esa mesa acogedora, comería con apetito y mentiría sobre las negociaciones, mientras en su cuello aún no se enfriaba el fantasma del perfume de Alicia. Él la creería demasiado tonta. Olivia miró la cazuela. Más de 2 horas frente a los fogones. Carne de ternera ecológica, especias raras. Conmigo respira, contigo se asfixia. Es demasiado tonta. Olivia se acercó a la cocina. Cogió 2 agarradores gruesos, sujetó con fuerza las asas calientes y alzó la cazuela. Salió al pasillo y se dirigió directamente al baño. La puerta no estaba cerrada con llave. La empujó con el hombro. Rodrigo estaba frente al espejo, con una toalla grande en la cadera, secándose el pelo. Al oír el crujido, la miró con desagrado a través del reflejo. «Olivia, ¿qué haces aquí?» Frunció el ceño. «Te pedí que pusieras la mesa. ¿Por qué has traído esto caliente?» Olivia no dijo una palabra. Se acercó al inodoro y pisó el pedal metálico, levantando la tapa. Lenta, sin apartar la mirada de los ojos abiertos de su marido en el espejo, inclinó la pesada cazuela. La carne caliente, con su salsa de ciruelas, cayó en un torrente viscoso. Los trozos de ternera golpearon la porcelana blanca con un fuerte chapoteo, salpicando salsa marrón por el borde limpio. El plato caro, al que había dedicado medio día, desaparecía para siempre en el desagüe. Rodrigo se quedó con la boca abierta. La toalla se le escurrió de las manos y cayó al suelo.
Su rostro se alargó de incredulidad. «¿Qué estás haciendo, loca?», gritó dando un paso hacia ella. «¿Estás completamente ida? Vengo muerto de hambre y tú tiras la comida al váter». Olivia se enderezó con calma, dejó la cazuela sucia en el borde del lavabo y pulsó la cisterna con fuerza. El agua arrastró los restos de su trabajo, dejando solo manchas de grasa en la loza y el olor inoportuno de las especias. Se volvió hacia su marido. Rodrigo respiraba con dificultad. Su pecho se alzaba y caía, los puños apretados. Parecía patético y ridículo con su toalla resbalada. «No habrá cena en casa, Rodrigo», dijo Olivia. Su voz era de un frío absoluto. Ni una gota de histeria, ni lágrimas de ofensa. Era la voz aterradora de alguien que ya no teme nada. Lo miró directamente a los ojos, y Rodrigo, por primera vez en años, vio en ellos no la sumisión habitual, sino un acero despiadado. «Si tienes tanta hambre, vete a cenar al restaurante con tu reina. Estoy segura de que te dará de comer mejor. Pero no olvides ponerte ropa interior limpia, Rodrigo, que no me deshonres delante de ella con tu desaliño». Sin darle tiempo a reaccionar, Olivia dio media vuelta y salió del baño, cerrando la puerta con firmeza. El primer golpe estaba dado. La guerra había entrado en su fase abierta. La puerta de cristal del prestigioso bufete de abogados se cerró detrás de Olivia con un suave clic. Dentro olía a café y a papel caro. Olivia se quitó el abrigo húmedo. Se sentía incómoda en ese espacio elegante. Llevaba demasiado tiempo sin salir de su barrio. Marina, su amiga de la universidad, la esperaba en su despacho. Ahora era una mujer dura con un impecable traje pantalón azul marino y una mirada penetrante. Se especializaba en divorcios complejos. Olivia se dejó caer en una silla de cuero. Dentro de ella todo temblaba. Té, café, agua. Marina dejó el bolígrafo y la miró. «Agua sin gas, por favor». Marina llenó un vaso, lo deslizó hacia Olivia y fue directamente al grano. Sabía que la compasión en estos casos solo estorba. «Olivia, he revisado todos los movimientos bancarios de tus cuentas conjuntas. Te pedí que estuvieras preparada para todo, pero lo que he encontrado va más allá de una simple infidelidad. Tu marido se ha estado preparando para la retirada, con mucho cuidado y mucha astucia». Olivia dio un pequeño sorbo. El agua le supo amarga. «Dímelo tal cual, Marina, ya no me sorprende nada. El collar ya lo vi». «El collar es una nimiedad, Olivia, un juguete brillante para despistar». Marina abrió una carpeta y sacó hojas con tablas y sellos azules. «Mira esto. Es el detalle de vuestra cuenta de ahorro familiar, esa en la que hace 2 años ingresaste el dinero de la venta de la casa de tu abuela». Olivia bajó la mirada al papel. Había trabajado 10 años como contadora jefe y auditora. Estaba acostumbrada a manejar millones ajenos, pero esas cifras en el papel blanco afectaban a sus propios hijos. En la columna de saldo actual figuraba la cantidad de 14.500. Olivia parpadeó varias veces. «Marina, esto es un error. Debería haber más de 2 millones. 2.140.000, para ser exactos. No hemos retirado ni un céntimo. Rodrigo juró que después de este contrato compraríamos un piso en el nuevo barrio. No están ahí, Olivia». La voz de la abogada seguía neutra. El dinero fue retirado en 2 grandes transferencias hace 1 mes y medio, justo cuando Rodrigo, supuestamente, estaba en la fase más dura del viaje. «¿Cómo retirado?». Olivia sintió que los dedos se le entumecían. «La cuenta está a mi nombre, la tarjeta está en casa, bajo llave. No autoricé ninguna transferencia». Marina suspiró y sacó otro documento, una copia del poder notarial. «Recuerda, Olivia, hace 3 años, cuando Rodrigo se fue, te convenció para que le dieras un poder general. Decía que si ocurría un imprevisto, necesitaría acceso al dinero para seguros o tratamiento. ¿Lo recuerdas?». Olivia cerró los ojos. Sí, lo recordaba. Rodrigo la había tomado de la mano y le había hablado con mucha convicción de los riesgos del trabajo. Ella firmó aquel papel sin leer la letra pequeña. Confiaba en él más que en sí misma. Usó ese poder con total sangre fría, continuó Marina. Fue al banco y transfirió exactamente 2 millones a la cuenta de una empresa. Marina deslizó otra hoja hacia ella. «Conócelo. Sociedad de Responsabilidad Limitada Cristina Beauty. Actividad principal, servicios de peluquería y estética. Fundadora y directora general,
Alicia, 23 años. Marina hizo una pausa. ¿Has pensado en el nombre? Abrió este salón con el nombre de Cristina Beauty. Es su seudónimo en redes. Así se hace llamar. Aunque en el DNI es Alicia. Un bonito camuflaje. En el despacho cayó un silencio pesado. Olivia miraba los papeles. Su mente de auditora funcionó automáticamente. Empresa fantasma creada para blanquear dinero. Las cifras dejaron de ser tinta. Se convirtieron en años robados de su vida. Ese era el dinero por el que se había aferrado en los meses más duros. Cuando Mateo estaba enfermo, se prohibió tocar esa cuenta. Remendaba medias viejas y compraba pasta barata para no tocar ese fondo. Y Rodrigo simplemente lo había cogido y se lo había regalado a su amante para montar un negocio. «Esto es un robo», dijo Olivia con voz extraña. «Marina, esto es un delito. Son nuestros ahorros conjuntos. La mitad es mi herencia personal. Podemos denunciar». Marina se quitó las gafas y negó con la cabeza. «Legalmente, Olivia, todo es correcto. Tú misma le diste un poder general». ¿Estáis casados? Se supone que hay acuerdo mutuo para disponer de los bienes comunes. La policía archivará la denuncia y te dirán, resuélvase en el divorcio. Olivia se recostó lentamente en el asiento. Las fuerzas la abandonaban. Entonces nos ha dejado sin nada. Se ha llevado todo y no podemos probar nada. No, no todo. Marina se puso las gafas de nuevo y su voz adquirió un tono depredador. Él cree que llorarás y te humillarás. Pero ha cometido un error fatal, Olivia. Se relajó y olvidó lo más importante. Su mujer es una auditora experimentada, solo que temporalmente de baja maternal. Marina se inclinó hacia adelante. Lo dividiremos todo. Este piso, su coche, los 2 millones robados. En el divorcio reclamaré que se considere como parte de su herencia. Se irá con una maleta de camisas viejas. Pero necesito tiempo. Dime con honestidad. ¿Puedes aguantar unas semanas en el mismo piso con él sin explotar? Olivia miró el vaso de agua a medio beber. Recordó la cazuela en el váter. «Puedo». Olivia miró fijamente a su amiga. «Te conseguiré todos sus documentos financieros que encuentre en casa. Contratos viejos, recibos». «Bien dicho». Marina asintió con aprobación. «Ahora vete a casa. Llora si quieres. Pero mañana tienes que despertar como una persona calculadora, preparada para la guerra por su supervivencia». El viaje de vuelta pasó como en una niebla. Esa noche en la cocina solo brillaba una luz sobre los fogones. Los niños dormían. Rodrigo se retrasaba de nuevo. Había enviado un mensaje breve diciendo que se había ido a una obra lejana a resolver problemas. Olivia sabía el precio real de esos problemas, pero justo entonces su ausencia le venía bien. Un golpe suave en la puerta la sacó de su ensimismamiento. En el umbral estaba la señora Luisa. En las manos llevaba una botella oscura cubierta de vaho y un plato con un pastel caliente. «Olivia, he pensado, paso a verte». La vecina hablaba con voz suave. «Que la vieja se siente en la cocina». Olivia asintió en silencio. La señora Luisa entró con soltura, sacó 2 copas y sirvió un líquido espeso. «Es mi licor de cerezas. 3 años en el armario esperando su momento. Bebe. Necesitas que la sangre corra más rápido, que estás blanca como la pared». Olivia obedeció y bebió un sorbo. El licor era dulce y amargo. Una ola de calor le recorrió la garganta y ese inesperado bienestar físico rompió la presa interna. No se echó a llorar a gritos. Las lágrimas simplemente rodaron por sus mejillas, cayendo en grandes gotas sobre la encimera. Lloraba en silencio, solo con un leve temblor de hombros. La señora Luisa no se alarmó. Aceró su silla, la abrazó con fuerza y le apoyó la cabeza en su hombro suave, que olía a vainilla. «Llora, hija mía, llora. El agua orada a la piedra y la lágrima limpia el alma de la mujer», canturreó la vecina. «No soy ciega, Olivia. Lo veo todo. La chaqueta de él impregnada de perfume ajeno, su mirada furtiva, y cómo te vas consumiendo. También lo veo». Olivia intentó inspirar, pero su voz se quebró. «Señora Luisa, se ha llevado todo, el dinero de los niños, todo, se lo ha dado a ella. Y ayer me dijo que estoy loca, que necesito tratamiento».
La señora Luisa suspiró y se sirvió más. Olivia, escucha a una vieja. Yo aguanté a mi difunto marido 30 años. También era un tramposo. Creía que yo no veía nada. Los hombres de esa calaña, Olivia, son como el linóleo barato soviético, de ese que vendían en rollos enormes. Olivia, sin entender, levantó la mirada. Mira, pones ese linóleo barato, lo alisas bien, lo sujetas con rodapiés. Parece que está bien. Pero en cuanto el sol de primavera calienta o una tubería se rompe, se hincha en burbujas enormes en el sitio más visible. Da asco andar por encima, los pies tropiezan. La vecina sonrió con dureza. Tu Rodrigo también estuvo liso mientras tú lo sujetabas con tus rodapiés de cuidado y ahorro. Pero en cuanto el dinero fácil del extranjero le calentó, se hinchó como una burbuja, y toda su podredumbre interior salió a la luz, porque no tenía caridad de base. La señora Luisa secó las lágrimas del rostro de Olivia con cuidado. Pero no llores por el dinero. Recuerda, el dinero es estiércol. Hoy no lo tienes, mañana te traerán una carretada. Hubiera sido peor si hubieras vivido toda la vida con ese traidor y te hubiera dejado enferma en la vejez. ¿Y sabes cómo curan las burbujas en el linóleo la gente lista? Olivia negó con la cabeza. Cogen una aguja gitana gruesa y afilada, la clavan de lleno en la burbuja. El aire podrido sale con un silbido y el linóleo se aplana. Esa burbuja tuya también la pincharemos. Olivia, eres una chica muy lista. Le clavarás esa aguja en las costillas por la vía legal, y él irá desinflado el resto de su vida. Mantén la espalda recta, tus hijos te miran. Olivia sintió cómo una fuerza tranquila se extendía lentamente por su interior. La señora Luisa tenía razón. Con lágrimas no se recupera lo robado. Necesitaba una aguja muy afilada. Sonrió débilmente a su vecina y cogió un trozo de pastel. Gracias, señora Luisa, por todo. Gracias. Al día siguiente el piso se había vuelto físicamente insoportable. Rodrigo paseaba por el salón, hablando en voz alta por teléfono. Su voz autoritaria irritaba a Olivia a nivel físico. Se puso la chaqueta, cogió la bolsa de basura y salió. Tras tirar la basura, se acercó a la ventana del rellano. Abrió la vieja ventana de madera y respiró hondo. La tensión de los últimos días le pesaba. Se sentó en el amplio escalón de hormigón y escondió el rostro entre las rodillas. Pasos sordos en la escalera la hicieron sobresaltarse. En el rellano apareció Alejandro. Llevaba una caja metálica pesada con herramientas. Volvía de una obra. Al ver a Olivia se detuvo. No le hizo preguntas típicas. Alejandro dejó la caja en el suelo, se quitó los guantes y se sentó en el escalón, no demasiado cerca, dejando espacio. «Hay corriente, se resfriará», dijo con calma. Su voz sonaba suave. «Estoy bien, Alejandro. Solo salí a tomar el aire. En casa hay mucho ambiente». Alejandro sacó un pañuelo y se lo ofreció en silencio. «Sabe, Olivia, por la noche...» Su especialidad es la ingeniería estructural. Trabajo toda la vida con planos y hormigón. Por experiencia sé una cosa. Cualquier edificio puede derrumbarse si los cimientos se han hundido o si tenía una grieta oculta. Olivia se quedó quieta, escuchando. Y cuando un edificio así se derrumba, la gente común llora entre las ruinas. Es normal. Da miedo perder un hogar. Pero luego llegan los ingenieros. Nunca lloramos por los ladrillos rotos. Cogemos las herramientas, hacemos un peritaje, limpiamos el solar y ponemos cimientos nuevos, más sólidos que antes, porque sabemos exactamente cómo arreglar lo que se destruyó hasta los cimientos. Giró la cabeza y miró directamente a los ojos de Olivia. En su mirada había una auténtica fiabilidad masculina que ella no había encontrado en mucho tiempo. No sé qué se ha derrumbado en su piso, Olivia, pero veo en sus ojos que se ha derrumbado mucho. No me entrometeré. Solo quiero que recuerde. Si los viejos cimientos ya no aguantan, no intente apuntalar las paredes con las manos. La aplastarán. Hay que encontrar fuerzas para reconstruir. Si necesita ayuda real, cambiar cerraduras o mudar cosas, vivo en el 5º piso. Sé arreglar cerraduras y no solo eso. Alejandro asintió y subió las escaleras. Olivia lo siguió con la mirada. Por primera vez en esas interminables semanas, el miedo viscoso al futuro empezó a disiparse. Olivia se levantó con decisión y se dirigió a su puerta.
Los cimientos de su matrimonio se habían podrido. Era hora de llamar a la excavadora. Al abrir la pesada puerta, el pasillo estaba a oscuras. El piso la recibió con un silencio antinatural, donde se adivinaba una amenaza acechante. Encendió la luz. Rodrigo estaba sentado en el taburete del recibidor justo enfrente de la puerta. Llevaba el traje oscuro. Su figura bloqueaba el paso. Su rostro estaba desfigurado por una ira sorda. Había estado pensando toda la jornada. Sintió la rebelión repentina de Olivia, y cualquier rebelión, Rodrigo la aplastaba con dureza. ¿Y dónde andamos de noche? Su voz sonó amenazadoramente baja. No se levantó, mirándola de abajo arriba. Olivia colgó las llaves tranquilamente. Saqué la basura y respiré aire. El piso está muy cargado. ¿Cargado? Rodrigo se levantó lentamente. Dio un paso hacia ella, obligándola a pegar la espalda a la puerta de hierro. Veo que te has vuelto muy valiente. Hablas con desprecio. La agarró bruscamente por el hombro, apretando los dedos hasta que la tela crujió. Escúchame, Olivia. No sé qué mosca te ha picado, pero no pienso aguantar este circo. ¿Has olvidado quién manda en esta casa? ¿Has olvidado de quién es el dinero con el que vives? Olivia lo miró directamente a los ojos. No había miedo. Dentro de ella algo se había quemado del todo, dejando solo una fría determinación. Suelta mi brazo, Rodrigo. Me duele. Él sonrió, pero no aflojó el agarre. ¿Te duele? Te va a doler de verdad, Olivia, si no dejas de hacerte la ofendida. Si algo no te gusta, la puerta de hierro está detrás de ti. Puedes recoger tus cosas e irte. Se inclinó hacia ella. Olía a alcohol. Solo recuerda una cosa. Si pides el divorcio, te irás de este piso con lo puesto. Contrataré a los mejores abogados. Tengo contactos y dinero. ¿Y tú quién eres? ¿Una empleada doméstica que ha estado 6 años en casa? Ningún juez dejará a los niños a una mujer sin ingresos ni vivienda. Rodrigo soltó su hombro y se sacudió las manos con desprecio. A Mateo me lo llevo seguro. Necesito un padre exitoso, no una madre fracasada y llorona. A Sofía quizás te la deje y tú podrás trabajar de cajera en un supermercado. ¿Me has entendido? O a partir de mañana cierras la boca y vuelves a cocinar como es debido, o te haré polvo. Vendrás a pedirme dinero para pan de rodillas. Olivia se quitó la chaqueta lentamente. Cada palabra se grababa en su memoria. No solo la chantajeaba, sino que utilizaba a los niños como moneda de cambio. «Te he oído, Rodrigo», respondió con voz neutra. «Ahora quítate de en medio. Necesito ver cómo duermen los niños». Su frialdad lo desconcertó. Rodrigo encogió un hombro con irritación y se fue al salón, cerrando la puerta de un portazo. Desde esa noche comenzó la fase de terror psicológico. Rodrigo se llevó sus cosas al salón y se instaló en el sofá. Dijo que no quería dormir en la misma cama con una mujer que no sabía crear un hogar. Empezó una guerra fría y agotadora. Rodrigo dejó de comer lo que cocinaba Olivia. Pedía comida a domicilio con ostentación, comía solo y dejaba las cajas de pizza vacías sobre la mesa, sabiendo que Olivia tendría que limpiarlas. Pasaba a su lado rozándola con el hombro a propósito. Dejó de hablarle por completo, comunicándose solo con órdenes breves. Pero su arma más cruel fue el teléfono móvil. Antes, Rodrigo siempre lo ponía en silencio. Ahora lo había puesto al máximo. Por las noches, desde el salón, llegaban los pitidos de los mensajes. Rodrigo se pasaba horas escribiendo a Alicia. Lo hacía para que Olivia lo oyera todo. Cada mensaje iba acompañado de una risita satisfecha. A veces abría la puerta de par en par y grababa mensajes de voz para su amante. Su voz arrulladora llegaba nítida a la cocina. «Sí, mi vida, te echo muchísimo de menos. Claro, mañana vamos a la tienda. Te compro esos zapatos. Ya sabes que por ti no me duele nada. Eres mi única alegría en este pantano». Aplastaba sistemáticamente el sistema nervioso de su esposa. Le mostraba abiertamente: «Mira, tengo otra vida feliz». Quería romper su voluntad, destruir su autoestima. La presión afectó físicamente a Olivia. Había adelgazado tanto que los viejos vaqueros le colgaban. Tenía ojeras profundas. Pero lo peor fue que la tensión se extendió como una nube sobre los niños. Los niños captan al instante cualquier falsedad. Sofía, de 3 años, se volvió caprichosa, se negaba a comer,
lloraba por las noches. Pero lo que más afectó a Mateo. El niño de 7 años se volvió callado y miedoso. Cuando Rodrigo volvía a casa, Mateo procuraba no cruzarse con él. Su instinto infantil percibía la amenaza. Era la 5ª noche de esa guerra insoportable. Olivia yacía en su cama fría mirando al techo. El sueño no llegaba. Del salón ya no llegaban sonidos del teléfono. Rodrigo dormía. Olivia decidió ir a la cocina por un vaso de agua. Salió al pasillo oscuro. Al pasar por la puerta de los niños, se detuvo. Le pareció oír un sonido extraño y débil. No era el ruido de un coche. Era un sollozo ahogado, infantil. Venía de la entrada. Olivia encendió la luz tenue de la pared. La luz iluminó el recibidor. En el suelo frío, con los pies descalzos en su pijama de coches, estaba sentado Mateo. A su alrededor, zapatos esparcidos, botas, zapatos nuevos y zapatillas de Rodrigo. El niño estaba en medio de ese montón de calzado. Sus hombros temblaban. Grandes lágrimas corrían por sus mejillas. No emitía ni un sonido, temiendo despertar a su padre. Olivia se arrodilló junto a él. «Mateo, mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no duermes? Vas a pasar frío. El suelo está helado». Extendió los brazos para abrazarlo y vio con qué estaban ocupadas las manos temblorosas de su hijo. Mateo sostenía con fuerza los largos cordones oscuros de las botas de invierno de su padre. El niño, con paciencia increíble, ataba la bota izquierda con la derecha. Ya había hecho un nudo enorme, hecho de decenas de nudos pequeños. Los cordones formaban una maraña compacta. Junto a ellas, los zapatos de cuero también estaban atados entre sí. Olivia miró aquel nudo enorme en las botas de su padre y una terrible sospecha atravesó su mente. «Hijo, ¿qué haces? ¿Por qué has atado todo esto?» Mateo levantó sus ojos enrojecidos e hinchados. En ellos había tanto miedo y tanto dolor que Olivia quiso gritar. El niño sollozó y habló en un susurro. «Mamá, lo oí todo. Cuando discutíais. No dormía. Papá dijo que se iba, que se me llevaba con él y que te dejaba sola. No quiero irme contigo, mamá. No quiero vivir con papá y esa señora. Se ríe con ella. Ella no le grita». Bajó la cabeza y miró sus dedos manchados de betún. «Pensé mucho, mamá. Se me ocurrió cómo salvarnos. Até sus botas. Todas las que encontré. Las até muy fuerte. Por la mañana papá se despertará. Querrá ponérselas para irse para siempre, y no podrá. No podrá irse con esa mala señora. Se quedará en casa». Mateo se acercó a ella con una súplica desesperada. «Mamá, no llores más, por favor. Nunca pediré más coches nuevos. Seré el niño más bueno del mundo, lo juro. Solo que no me dejes ir con él. Que se quede con nosotros o que se vaya solo, pero sin mí». Ese susurro fue la gota final para Olivia, el punto de absoluta desesperación. Miraba a su hijo, que intentaba con sus manos débiles detener la catástrofe. Rodrigo quería romper psicológicamente a su mujer, pero con su terror había destrozado irremediablemente la mente de un niño. Olivia se inclinó hacia él y lo abrazó con fuerza. «Calla, mi bueno, calla, mi valiente», susurró con fervor, meciéndolo en el duro suelo. «Nadie te va a quitar. Nadie en el mundo podrá separarte de mí. Nunca lo permitiré. Tú, yo y Sofía estaremos siempre juntos. Te lo prometo». Se quedó en el suelo, acariciándole la espalda sin parar. Las lágrimas que iban a brotar un segundo antes se secaron de repente. La debilidad se fue. El miedo al futuro se evaporó al instante, dejando solo ceniza fría. Llevó a su hijo a la cama y se sentó junto a él en la oscuridad hasta que su respiración se volvió regular. Luego salió en silencio. Desde el salón llegaban los ronquidos de Rodrigo. Dormía profundamente, seguro de su victoria. Olivia fue a la cocina. Encendió la lámpara, aislándose con un círculo de luz. No se puso a llorar. Sacó un cuaderno grueso y un bolígrafo negro. Se sentó y escribió en la parte superior. Plan de auditoría. Dividió la hoja en 3 columnas. Activos y propiedades, cuentas y transacciones, base probatoria. Empezó a llenar la tabla metódicamente, línea por línea. El piso, el coche nuevo, la casa de campo, el salario de Rodrigo, los 2 millones robados, los tickets de las joyas.
Empezó una auditoría completa de su vida familiar destruida. Recordaba todas sus excusas de los últimos años, todas sus mentiras. Cada palabra suya se convertía en números. Si Rodrigo quería guerra, la tendría, pero en su territorio. Guerra de cifras y extractos bancarios. Fuera, el amanecer empezaba a clarear. Olivia escribió la última línea, puso un punto gordo y guardó el cuaderno en el cajón más lejano. Cerró la lámpara y se lavó la cara con agua helada. Se miró al espejo. Sus ojos ya no parecían apagados, tenían un brillo duro. Llegaría hasta el final, por aquel niño que dormía con los dedos manchados de betún. Salió al pasillo, se agachó y deshizo todos los nudos de las botas de Rodrigo. Alisó los cordones, ordenó los zapatos y limpió cualquier rastro. Nada debía delatar el incidente nocturno. El enemigo debía estar convencido de que ganaba, hasta que la trampa de acero se cerrara sobre su pie. La mañana amaneció gris y húmeda. Rodrigo se fue temprano al trabajo, cerrando la puerta con fuerza. Seguía con la táctica del silencio y la indiferencia, pero ese teatro ya no funcionaba. Olivia llevó a Mateo al colegio con tranquilidad. Sofía se fue a la guardería y el piso quedó en silencio. En la mesa de la cocina estaba su portátil. En una carpeta oculta había reunido una base de datos seria. Olivia no había dormido casi toda la noche, escaneando tickets, contratos viejos y extractos que había encontrado entre las cosas de su marido. Sobre las 11 de la mañana, un timbre agudo rompió el silencio. El que llamaba no quitaba el dedo del pulsador. Olivia se asomó a la mirilla. En el rellano estaba Alicia. Llevaba un abrigo color crema y botas altas de gamuza. Su pelo negro caía sobre sus hombros. Olivia sintió cómo todo se tensaba dentro de ella, pero su respiración siguió siendo regular. La auditora principal evaluó la situación al instante. El enemigo había salido de su escondite y había venido a su territorio. El enemigo estaba nervioso y cometía errores. Olivia abrió la puerta, bloqueando el paso. Alicia estaba en el umbral, mirando el portal con desprecio. De cerca parecía una cría, pero su mirada era dura y descarada. A Olivia le llegó el olor empalagoso a vainilla y caramelo quemado. «Hola», dijo Alicia sin cortesías. Intentó pasar, pero Olivia no se movió. «No nos tuteamos», dijo Olivia con frialdad. «¿Qué quiere aquí?» Alicia chasqueó la lengua con irritación. «Ay, no te hagas la sofisticada. No me interesa tu casa. Vengo a lo que vengo». Abrió el bolso y sacó un papel doblado. «Rodrigo dice que te has puesto muy terca. Es demasiado blando contigo, piensa en los niños, pero yo no espero». Tendió el papel. «Es el consentimiento notarial para la venta del piso. Ya está cumplimentado. Tienes que ir al notario, firmar y dárselo. Hoy». Olivia ni siquiera alzó la mano. Seguía inmóvil en la puerta. «¿Está usted en su sano juicio? ¿Viene a mi casa a exigirme que firme la venta del piso donde viven mis hijos?» «Tus hijos son tu problema». La voz de Alicia se volvió aguda y chillona. Se le cayó la máscara. «Puedes comprar un piso pequeño en las afueras, te sobrará. Nosotros necesitamos el dinero. Mi salón necesita inversión y Rodrigo tiene problemas. Me prometió un coche nuevo para Navidad». Alicia torció los labios. «Escúchame, ama de casa, no lo retendrás, ni con potajes ni con niños. Un hombre necesita fiesta y belleza, y verte a ti da ganas de no vivir». Olivia sintió una ola de adrenalina fría. No iba a disculparse. «Váyase ahora mismo y dígale a Rodrigo que si necesita mi firma, que venga a pedírmela él mismo, no que mande a su criada». La palabra criada enfureció a Alicia. Su rostro se enrojeció. Dio un paso adelante y siseó. «¿Me entiendes nada? No voy a esperar a que se divorcie. Necesito ese collar hoy, no una pensión dentro de 40 años. Rodrigo me dará todo, porque yo le doy vida, y tú solo calendarios de vacunas. Firma esto o te echará a la calle sin un duro». En ese momento la puerta de al lado se abrió. La señora Luisa salió al rellano con una toalla mojada. Evaluó la escena, a Olivia tranquila y a la muchacha agresiva. Se acercó, mirando a Alicia con descaro. «Olivia, ¿y esta criatura de plumas que tenemos aquí?», preguntó en voz alta. «Grita, agita los brazos, se habrá perdido la pobre». Alicia se giró bruscamente. «Señora, vaya lo suyo, no es asunto suyo», refunfuñó, frunciendo el ceño por el olor a cebolla frita que venía de la casa de la vecina.
La señora Luisa no se inmutó. Se acercó medio paso. «¡Dios mío!», exclamó con fingida sorpresa. «¿Y qué te ha pasado en la cara, muchacha? Esas cejas parecen dos sanguijuelas gordas que van a separarse. Y esos labios, perdóname, señor, parecen un panal. Vaya moda. Cuanto más se desfiguran, más piden». Alicia se quedó sin aliento. Su mano se llevó al rostro. No estaba preparada para esa crítica popular. «¡Usted es una paleta!», gritó, retrocediendo hacia las escaleras. «Paleta, sí, querida», aceptó la señora Luisa, avanzando hacia ella. «Y tengo la mano pesada. Si no te largas ahora mismo con tus zancos, te enrollo esta toalla mojada en la espalda y bajarás rodando hasta el primer piso. Lárgate de nuestra puerta». Alicia miró a la vecina con miedo y se giró hacia las escaleras. «Ya te arrepentirás», gritó a Olivia desde el descansillo. «¡Os destruiré!». El taconeo se perdió rápidamente. La señora Luisa suspiró y se volvió hacia Olivia. «¿Esa es la querida de Rodrigo?». Olivia asintió en silencio. Le temblaban un poco las manos, pero mantenía la espalda recta. «Gracias, señora Luisa. No hay que agradecer. He visto muchas así. Cerebro de mosquito, pero soberbia de general. ¿No le diste el papel?». «No. Es el consentimiento para vender el piso. Rodrigo quiere dejarnos en la calle. Su salón tiene deudas y teme perderla». La señora Luisa negó con la cabeza. «Pues ya está, Olivia. Se acabaron las charlas. Si se meten en tu casa es que les urge. El dinero se quema. Cambia las cerraduras hoy mismo. Pide a Alejandro, del Quinto. Es un hombre fiable, lo hará rápido. Y guarda todos los documentos importantes. De esos ladrones se espera cualquier cosa». Las palabras de la vecina resultaron proféticas. Al día siguiente, Olivia decidió llevar los originales de las partidas de nacimiento de los niños y su pasaporte a la oficina de Marina. Por la mañana despidió a Rodrigo, reunió los documentos y se fue en autobús, pensando volver al mediodía. Pero en el bufete hubo un contratiempo. Marina se había ido a una vista, y Olivia tuvo que volver a casa antes con los documentos importantes. Subió a su piso y se quedó helada. La puerta estaba entreabierta. Rodrigo no podía haber vuelto tan pronto. Ladrones. Empujó la puerta con cuidado. Del dormitorio llegaba un ruido metódico de cajones abiertos. Olivia entró sin hacer ruido. Junto a la cómoda estaba Teresa. Su suegra, con el abrigo puesto y las botas de la calle, dejaba huellas en la alfombra. Revisaba papeles con prisa, buscando algo concreto. «¿Qué hace usted aquí?». La voz de Olivia fue cortante. Teresa se sobresaltó. La carpeta se le cayó y los papeles volaron por el suelo. Dio media vuelta. Su rostro se enrojeció. Durante un segundo se quedó paralizada, sorprendida infraganti. «Olivia, ¿por qué no estás en la calle?». Intentó dar a su voz un tono condescendiente. «¿Qué hace en mi piso? ¿Revolviendo mis cosas? ¿Cómo ha entrado?». Olivia dio un paso. Su mirada cayó sobre un llavero en la cama. Eran las llaves de Rodrigo. «Es el piso de mi hijo», dijo Teresa con orgullo. «Tengo todo el derecho. Rodrigo me pidió que recogiera unos documentos. No quería tratar contigo. ¿Le pidió que robara los papeles de la casa de campo que construimos con mi dinero?». Olivia se acercó. «Ha entrado en mi casa como una ladrona, con los zapatos sucios. Ha revuelto mis cosas». «No me hables así». La voz de la suegra se quebró. «¿Qué casa de campo? Es la casa de mi hijo. Quieres arruinarlo, malagradecida. No permitiré que robes a mi niño». Teresa se inclinó para recoger los papeles. Olivia no gritó. Dio un paso y pisó la carpeta con fuerza. «Quite las manos, Teresa, ahora mismo». La mujer mayor se quedó quieta, mirando la bota de su nuera. Se enderezó lentamente. «Coja sus llaves y váyase», dijo Olivia en voz baja. «Fuera de mi casa». «Ya te arrepentirás, escoria», siseó Teresa cogiendo las llaves. Olivia la siguió hasta la puerta. Teresa salió al rellano. La señora Luisa se asomó y una puerta más arriba se abrió con curiosidad. Teresa decidió montar la escena final. «Buenas gentes, miradla», gritó teatralmente. «Ha echado a la madre de su marido. Quiere arruinar a mi hijo. ¡Una víbora!». Olivia dio un paso al exterior. Se quedó en el rellano, mirando a su suegra con calma. «Teresa», dijo con claridad,
Ha entrado ilegalmente en mi piso, en mi ausencia. Ha revuelto mis cosas y ha intentado llevarse documentos. Eso es allanamiento de morada, delito penal. Si la vuelvo a ver en mi puerta, no hablaré. Llamaré a la policía. Tengo testigos. Ahora, váyase. Olivia entró en el piso y cerró la puerta de hierro con fuerza. Las cerraduras hicieron clic. Teresa se quedó en el rellano sucio, bajo la mirada despectiva de la señora Luisa. La humillación fue pública. Olivia no perdió ni un minuto. Sabía que Rodrigo podía volver antes. Necesitaba asegurar su retaguardia. Recordó que en la guantera del coche de Rodrigo guardaba siempre un pendrive de trabajo. Se vistió rápido y bajó al patio. El coche estaba en el aparcamiento. Abrió con la llave de repuesto, encontró el pequeño rectángulo negro y volvió a casa. Esa noche subió al 5º piso. Alejandro abrió la puerta casi al instante. Escuchó la petición de Olivia en silencio, cogió las herramientas y en 40 minutos cambió los bombines de las cerraduras, dándole las llaves nuevas. Cuando Rodrigo volvió de madrugada, su llave no encajó. Llamó mucho tiempo, pero Olivia no abrió. Se fue a dormir tranquila. La guerra había entrado en la fase de asedio. A la mañana siguiente, Olivia estaba en el despacho de Marina. Sobre la mesa, el pendrive negro. Marina lo conectó a su portátil. Hubo unos minutos de silencio absoluto, solo el clic del ratón. El rostro de la abogada se volvía más concentrado. De repente, Marina se detuvo. Se quitó las gafas y miró a Olivia con asombro. «Olivia, ¿sabes lo que me has traído?» Su voz sonaba sorda. «No he tenido tiempo de ver los archivos, tenía contraseña. Son copias de sus contratos actuales. No son contratos secos, Olivia. Es la contabilidad B completa de su filial de construcción». Marina giró el monitor. En la pantalla brillaban tablas de Excel. «Mira esto. Como jefe de proyecto, tenía derecho a disponer de fondos de representación. Son fondos para reuniones y regalos a socios». Señaló la pantalla. «Ahora mira los números de cuenta donde iban esos pagos. $500,000 por organización de eventos. Y el receptor real, la empresaria individual Alicia». Olivia se quedó helada. Y así, más de 6 millones solo el último año. Rodrigo pagaba el alquiler del salón de su amante, equipos caros y hasta el collar con cuentas corporativas. Lo justificaba como gastos en materiales de construcción. Estaba seguro de que la dirección no revisaría esas pequeñas transacciones. Olivia miraba los números parpadeantes. El horror se mezclaba con una fría alegría. Esto no es solo motivo de divorcio, Olivia. Marina cerró la tapa del portátil. Es un delito penal grave, apropiación indebida. Si una copia de estos documentos llega al Departamento de Seguridad de su empresa, Rodrigo no solo perderá el trabajo, será imputado. Se enfrenta a hasta 10 años de cárcel. En el despacho cayó un silencio pesado. Olivia asimilaba la información. Rodrigo la había amenazado con abogados y contactos. La creía indefensa, pero ahora todo había cambiado. En sus manos estaba el botón rojo para destruir su vida. «No iremos a un juicio civil por vajillas», dijo Olivia lentamente. «Prepara una demanda dura. Le presentaremos estos hechos en nuestro territorio. Firmará todo lo que necesitemos, hasta el último céntimo». La mañana del 7º cumpleaños de Mateo amaneció clara, fría y solemne. El sol frío entraba con fuerza por las ventanas. Olivia se despertó temprano con una extraña sensación de ligereza. El piso se llenaba de olores a hogar, a vainilla y masa horneada. En el horno se doraba una empanada de carne, receta de su abuela. En la mesa esperaba una tarta con 7 velas finas. Se sirvió café y puso el teléfono delante. Hoy era el día que había estado preparando. Marcó el número de su marido. Rodrigo no había vuelto a casa en 5 días, desde que Alejandro cambió las cerraduras. Dormía en hoteles y la inundaba de mensajes venenosos. Creía que controlaba la situación. Los tonos sonaron largamente. Finalmente una voz molesta. «¿Qué quieres ahora? Ya te dije, todo a través de mi abogado. Prepárate para el desalojo». Olivia respiró hondo. Forzó su voz para sonar como él quería oír, apagada y con un leve temblor. «Rodrigo, por favor, no cuelgues. Escúchame un minuto». Al otro lado, un silencio triunfante.
Hoy es el cumpleaños de Mateo, continuó fingiendo sumisión. 7 años. No para de preguntar por ti. Estoy cansada de esta guerra. Tenías razón en todo. Ven hoy a las 3. Nos sentamos, felicitamos a tu hijo, y luego, cuando los niños se vayan a jugar, firmaré todos los papeles. En tus condiciones. Terminemos con esto en paz, por los niños. Rodrigo soltó una risita. Ya era hora, Olivia. El orgullo es mal consejero cuando el bolsillo está vacío. Bien, estaré a las 3. Prepara mis cosas y déjalas en el pasillo. Olivia colgó. Una sonrisa tensa se dibujó en sus labios. La primera fase del plan había funcionado. El narcisismo de Rodrigo lo había cegado. Luego abrió la lista de contactos. Los números de los jefes de Rodrigo los había sacado del pendrive. Los había llamado 2 días antes. Se lo presentó como una celebración familiar por el fin del contrato y el cumpleaños de su hijo. Dijo que Rodrigo quería ver a sus jefes en casa. El jefe, conmovido, prometió venir. A las 2 de la tarde la mesa del salón estaba puesta con un mantel blanco. Llegaron los primeros invitados. El jefe, un hombre imponente de traje gris, y su adjunto. Trajeron una gran caja de construcción. Olivia los recibió con un vestido elegante, tranquila y amable. Luego llamaron a la puerta. Alejandro y su hija Clara. El ingeniero, con una camisa blanca, saludó con un breve gesto y fue directo a Mateo. Su presencia era un apoyo invisible. Luego llegó Marina. Llevaba un traje serio y un maletín de piel. Ocupó un lugar en un extremo. Por último entró la señora Luisa con un plato de empanadillas calientes y un jersey tejido para Mateo. El piso se llenó de murmullos y tintineos. El ambiente era casi idílico, pero Olivia sentía la tensión, casi tangible. A las 15:15, el timbre sonó en el recibidor. Olivia abrió la puerta. Rodrigo estaba en el umbral, con su abrigo de cachemira. Su rostro era una mezcla de desprecio y triunfo condescendiente. En una mano sostenía un coche de plástico barato, comprado en una gasolinera. Entró como el dueño. Ni siquiera miró a su mujer. Se quitó los zapatos. «Ya ves, al final has entendido», dijo por encima del hombro. «¿Dónde están las bolsas? Firmemos». «Pasa al salón, Rodrigo», dijo Olivia. Su voz era plana. «Los invitados ya están en la mesa. Mateo espera su regalo». Rodrigo frunció el ceño. «¿Qué invitados?» «Dije sin testigos». «Bueno, ya que están...» Se quitó el abrigo y se lo dio a Olivia, y entró en el salón con paso arrogante. Olivia colgó el abrigo y lo siguió. Rodrigo entró en el salón y se detuvo en seco. Esperaba ver a su suegra o a una vecina. Pero la realidad fue devastadora. Primero vio a Alejandro, luego a Marina, y entonces vio al jefe y a su adjunto, la gente que decidía su futuro en la empresa. La arrogancia de Rodrigo se desvaneció al instante. Su rostro palideció. Intentó sonreír, pero sus labios temblaron. «Jefe, no esperaba verle». Su voz se quebró. «Hola, Rodrigo». El jefe asintió mirando a su subordinado. «Olivia nos invitó. Dijo que querías celebrar el cumpleaños de tu hijo con los compañeros. Vinimos. Siéntate». Rodrigo, con las piernas temblorosas, se sentó en una silla libre. Sentía como el sudor frío le corría por la espalda. Olivia se acercó a la mesa y puso una mano sobre el hombro del cumpleañero. «Alejandro, lleva a los niños a la cocina, por favor. Aquí los adultos tenemos que hablar de asuntos serios». En el salón cayó un silencio pesado. Olivia miró a Marina. La abogada sacó varias carpetas con sellos azules. Deslizó una hacia Rodrigo. «Rodrigo, aquí tiene el acuerdo prenupcial. Olivia me pidió que preparara los documentos finales». Rodrigo miró los papeles y luego a sus jefes. El jefe cruzó los brazos. «¿Qué acuerdo, Marina?», preguntó Rodrigo con voz ronca. «Mi mujer y yo lo resolveremos todo». «Ya lo has resuelto, Rodrigo», dijo Olivia. «Has decidido disponer del dinero común. 2 millones que transferiste a la empresa de tu amante son solo el principio». Rodrigo intentó levantarse, pero Alejandro puso una mano pesada sobre su hombro. «Siéntate», dijo el ingeniero con brusquedad. «Pero lo más interesante no es el dinero de la familia». Marina sacó de la carpeta los extractos bancarios. Los extendió ante el jefe. Olivia encontró en sus archivos domésticos copias de la contabilidad B de la filial. El jefe se inclinó.
Su mirada reconoció los números de cuenta. ¿Qué es esto, Rodrigo? Su voz era baja y aterradora. Es la prueba de la malversación, jefe. Olivia miraba fijamente al jefe de su marido. En los últimos 8 meses, Rodrigo ha desviado fondos de la empresa. El dinero fue a parar a la cuenta de la empresaria individual Alicia, su amante. Pagó su alquiler y joyas con dinero de la empresa. La cantidad supera los 6 millones. Rodrigo sintió que el mundo empezaba a girar. «¡Es falso! ¡Es un montaje!», gritó. El jefe cogió una hoja, miró la firma de Rodrigo. «No es un montaje, Rodrigo. Es tu letra, tu firma electrónica. Has gastado el presupuesto de un proyecto estratégico en diamantes para una chica. Mañana a las 9 estarás en la oficina de seguridad con tu portátil. Si intentas huir, presentaremos una denuncia inmediata». Rodrigo se encogió en la silla. Su orgullo se había desmoronado. Marina deslizó el primer documento. «Aquí tiene la donación. Transfiere su parte del piso a los niños. Y aquí el reconocimiento de deuda. Devuelve los 2 millones en 3 días». Rodrigo miró los papeles sin comprender. «¿Y si no firmo?». Su voz era casi inaudible. Marina se ajustó las gafas. «Si no firma, el jefe llama ahora mismo a la fiscalía. 7 años es el mínimo. Elija». Rodrigo cogió el bolígrafo con dedos torpes. Firmó todos los ejemplares. Luego se levantó. Alejandro lo siguió. «Tus cosas están en la esquina», dijo el ingeniero. «Las llaves del piso en la mesita. Las del coche se quedan Olivia. Coge tus cosas y vete». Rodrigo cogió la bolsa y salió. En la calle un coche lo esperaba. Era su nuevo todoterreno. La ventanilla del acompañante bajó lentamente. Dentro estaba Alicia, con el collar puesto. Rodrigo corrió hacia el coche. «Alicia, escúchame, necesito dinero. Me enfrento a la cárcel». Alicia lo miró como si lo viera por primera vez. Se sacudió los dedos de encima. «Lo siento, cariño». Su voz era indiferente. «La quiebra no es sexy. Siempre dije que necesito a un hombre que resuelva mis problemas, no que los cree. Tu mujer resultó ser más lista que tú. Adiós». La ventanilla subió. El coche arrancó, salpicando a Rodrigo. Se quedó solo. En ese momento, en el cuarto piso, se abrió una ventana. La señora Luisa se asomó. «¡Rodrigo!». Su voz resonó en el patio. «Sujeta la bolsa, tesoro. Cuídate la cara». Olivia estaba en el recibidor, apoyada contra la puerta cerrada. Oía la risa de su vecina. Por primera vez en meses, respiró profundamente. El aire de su casa, por fin, era limpio. El tiempo no lo cura todo, pero sabe poner las cosas en su sitio. Había pasado exactamente 1 año. Olivia caminaba por el sendero de un parque. Llevaba un abrigo elegante. En ese año había cambiado por completo. Ahora era directora financiera de una gran empresa. A su lado caminaba Alejandro, con la mano segura en la suya. Delante corrían Mateo, Sofía y Clara. Mateo se detuvo. «¡Ay, se me ha desatado el cordón!», gritó agachándose. Olivia hizo un movimiento instintivo para ayudarle, pero Alejandro la retuvo suavemente. «Espera, él puede, mírale». Olivia se quedó quieta. Vio cómo su hijo, de 8 años, cruzaba los cordones con habilidad. Un bucle, un lazo, un movimiento preciso. El lazo quedó perfecto. Mateo se enderezó, sonrió a su madre y corrió a alcanzar a las niñas. Ya no había miedo en él. Era solo un niño feliz. Olivia miró a su hijo sintiendo cómo el viento cálido acariciaba su rostro. La vida no había terminado. La vida había empezado justo cuando ella, por fin, había dejado ir. Esta historia no es solo un relato de infidelidad, es una profunda exploración de cómo una persona encuentra su equilibrio cuando su mundo se derrumba. La psicología de los personajes aquí es reveladora. Rodrigo, cegado por su narcisismo, cometió un error fatal. Confundió el silencio y la paciencia de Olivia con debilidad y estupidez. Olivia, en cambio, siendo una auditora experimentada, trasladó sus habilidades profesionales a su vida personal, demostrando que el cálculo frío y la resistencia pueden derribar cualquier mentira. El mensaje principal aquí es que a veces hay que dejar que los viejos cimientos podridos se derrumben, para dejar de apuntalar las paredes que caen y empezar a construir algo realmente sólido. Queridos amigos, la historia ha llegado a su fin.
Y tengo una pregunta importante para ustedes. Sean sinceros. ¿Qué han dejado alguna vez para después, sacrificándose por los demás? ¿Y cómo encontraron la fuerza para cambiarlo? Compartan en los comentarios su experiencia vital. ¿Cómo han vivido momentos similares de traición o decisiones difíciles? ¿Y cómo encontraron el camino de vuelta a sí mismos? Hablemos de ello. Sus historias pueden ser ese apoyo y esa aguja afilada para alguien que ahora está en un callejón sin salida. Y antes de despedirme, quiero preguntarles, ¿de qué ciudad me están escuchando? Me encanta leer sus comentarios e imaginar cómo esta historia llega a diferentes rincones del mundo. Escriban abajo, me encantará saberlo. Gracias por acompañarme. Si les ha gustado el relato, denle like y suscríbanse al canal. Vean también otros vídeos. Están en la lista de reproducción que aparece en pantalla. El texto fue leído por mí. Les deseo un buen día. Vivan con amor en cada jornada. Y nos vemos en los próximos números.